Por favor, abra su Biblia en el libro de Marcos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 12, versículo 14. ¿Cuántos traen un corazón dispuesto para recibir en esta hora? Bueno, les informo que este día vamos a tener un mensaje un poco diferente. Les suplico a los amigos y a los que nos visitan que nos entiendan, porque se trata de un mensaje más que todo para la congregación, para los cristianos, pero es la palabra de Dios. De todas formas, si Dios les quiere hablar a través de esta palabra, Dios les va a hablar. Amén. Pero amárrese los cinturones. Amén. Dios tiene un trato con nosotros. Vamos a leer Marcos 12, 14 al 17, y vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por la disposición de los corazones. Gracias porque tú nos hablas, porque nos amas, porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo. Nos instruyes para que hagamos las cosas conforme tu voluntad y conforme tu propósito. Que tu espíritu tome control, Señor, y que cada vida ponga la disposición de su corazón para que tú nos hables y nos ministres en esta hora. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Estaremos meditando en el tema lo que es del gobierno y lo que es de Dios. Los judíos, los líderes judíos, querían atrapar a Jesús siempre con sus preguntas maliciosas para que pudiesen acusarlo, para que pudiesen hablar de él. Pero siempre Jesús, a través de sus respuestas, no solo les daba una tremenda enseñanza a ellos, sino a nosotros también. Vamos a tratar de aprovechar al máximo esta enseñanza que Jesús nos da a través de esta respuesta. Lo primero que vemos es que lo que Jesús nos da a entender con su respuesta es que los hijos de Dios estamos bajo dos gobiernos. Primero, el gobierno humano al que pertenecemos como ciudadanos de cualquier país, y en segundo lugar, al gobierno de Dios como ciudadanos del reino de los cielos, en donde nuestro gobernador es Dios, nuestro creador. Los judíos en el tiempo de Jesús estaban gobernados por el imperio romano, que era el imperio que dominaba en la mayoría de naciones, y por lo tanto cobraban impuestos. Y los judíos no querían pagar los impuestos. La moneda que le mostraron a Jesús era un denario romano que tenía la imagen del primer emperador romano que existió, que fue Julio César. Él fue el primer emperador romano y
la moneda era un denario romano que tenía la imagen precisamente de Julio César. Pero por él, por el primer gobernador romano, le llamaban a todos los emperadores, le llamaban el César. Entonces, cuando decían César o el César, se referían al emperador romano. Y entonces fue a partir de él que a todo gobernante romano del imperio romano le llamaban el César. Entonces, cuando Jesús dice, den al César lo que pertenece al César, les estaba diciendo que den al gobierno romano lo que le pertenece al gobierno romano, refiriéndose a los impuestos. En ese mismo contexto, Jesús le dice, y den lo que pertenece a Dios. La pregunta de los líderes judíos fue solo sobre los impuestos, si usted se da cuenta. Pero la respuesta de Jesús no solo les habla de pagar los impuestos, sino también les dice, den a Dios lo que pertenece a Dios, refiriéndose directamente a los diezmos que Dios había establecido. Ahora, la razón era porque estos judíos no querían pagar los impuestos y tampoco eran fieles en pagar sus diezmos a Dios. Por lo tanto, no solo les contesta la respuesta, sino al mismo tiempo les da otra respuesta que necesitaban. Entonces los líderes se quedan sin excusa porque ellos querían que Jesús les dijera, no paguen impuestos porque son romanos, ¿verdad? Entonces se quedaron ellos asombrados y no tuvieron nada que decir, porque la respuesta de Jesús fue una respuesta correcta, pero implica una tremenda enseñanza para todos nosotros que somos hijos de Dios. Veamos entonces en primer lugar nuestro deber y sujeción a las autoridades humanas. A veces algunos cristianos quieren desarrollar la idea de que debemos obedecer a Dios y no a los hombres, entendiendo de una manera equivocada el pasaje que dice que debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Se refiere en cuanto a los principios de vida, en cuanto a los valores que Dios nos enseña y en cuanto a los valores de pecado que el hombre maneja. Pero aquí se refiere a los gobiernos, se refiere a la necesidad de estar sujetos y de responder responsablemente a nuestro deber como ciudadanos. Dios no solo nos manda a someternos a las autoridades establecidas, sino a tributar los impuestos que corresponden en cada país o en cada gobierno. Dios es un Dios justo y fue Él precisamente el que estableció el orden y los gobiernos para nuestro propio bienestar. Por si no lo sabía, entonces quien estableció los gobiernos fue Dios. Y Dios manda a sus hijos para que estén sujetas a las autoridades de gobierno. Dice Romanos capítulo 13, vamos al libro de Romanos, vamos a leer dos porciones, una en Romanos 13 del 1 al 2 y la otra en Romanos 13 del 5 al 7. La primera dice, leemos en la versión Reina Valera, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La otra porción dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Eso da a entender, no solo por la ley, porque la ley está para que se cumpla y si no se cumple la ley hay castigo. Entonces a eso se refiere. No solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Palabra de Dios.
Entonces, Dios tiene respeto por las autoridades, porque Él sabe que es la manera que se estableció para que los pueblos se organicen, haya control, haya servicios y haya posibilidad de tener una buena convivencia entre sociedades. Cada país tiene sus propias leyes respecto al cobro de impuestos. Es una de las cosas más complejas, es entender el asunto de los impuestos, porque son muchos impuestos. Hay una variedad de impuestos que el gobierno cobra y cada país es diferente, aunque en algunos casos hay ciertas similitudes. Pero básicamente es algo difícil de entender por la diversidad de impuestos. Hay impuestos que ni cuenta nos damos cuando nos lo cobran y otros impuestos que sí estamos conscientes cuando nos lo cobran o los estamos pagando. Pero los impuestos se supone que sirven para cubrir los servicios, para cubrir las obras públicas, para pagar los sueldos de los funcionarios públicos. Y en algunos países los impuestos son más altos que en otros países. Los impuestos varían según cada país. Para los judíos el pago de impuestos no era nada nuevo. En la Biblia nos habla de los reyes que fueron muy ricos. Nos habla de David, nos habla de Salomón. Bueno, fueron ricos en base a los impuestos, por si no lo sabían. Cuando uno mira la historia de Salomón, la Biblia habla de que Salomón construyó palacios, que Salomón hizo casas, que Salomón hizo barcos, que Salomón hizo carreteras, hizo una tremenda cantidad de obras, todo financiado ¿por qué? Por los impuestos. Y fue precisamente Salomón el que subió mucho los impuestos en el pueblo de Israel. De manera que los impuestos para el pueblo de Israel se habían convertido en una carga. A tal extremo que cuando el hijo de Salomón subió al poder, subió al reino, Roboán, el pueblo se reunió para pedirle que por favor bajara los impuestos porque estaban muy elevados. Y eso está en Primera Reyes, capítulo 12, versículo 3. Primera Reyes, capítulo 12, versículo 3, leemos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Su padre, le dijeron, su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Si usted lee más adelante se va a dar cuenta que Roboam no les atendió su petición y le fue muy mal. El día de hoy, en cada país hay varios tipos de impuestos, como les decía. Pero el impuesto más conocido es lo que en español o en América Latina se llama el impuesto sobre la renta, que es el que se paga anualmente. Cada quien tiene que hacer su declaración. En Estados Unidos es más sencillo, se llama simplemente income tax, que quiere decir impuesto sobre ingresos. Y eso es lo que es. El impuesto sobre la renta es un impuesto sobre ingresos que se declara cada año al gobierno. Pero el impuesto sobre la renta o el income tax es la suma de todos los ingresos, no es solo el salario, sino todo lo que uno recibe lo debe declarar al gobierno para declarar sus impuestos. Algunos tienen dos trabajos, algunos tienen un trabajo fijo en una empresa y reciben un sueldo del cual le descuentan mensualmente o cuando le paguen le descuentan sus taxes. Pero tiene un sueldo que lo recibe por su cuenta, ese también lo debe declarar delante del gobierno para pagar los taxes de la manera como corresponde. Entonces, en Estados Unidos existen sistemas y mecanismos eficientes para cobrar los impuestos. Eso no pasa muchas veces en los países de América Latina. Pero lo cierto es que a pesar de la injusticia o la corrupción que pueda haber en un gobierno, Jesús no juzga esto, sino dice que cada quien debe pagar los impuestos.
porque obviamente los judíos no estaban de acuerdo con los romanos, que eran opresores, que eran malos, llámele todo lo que quiera, pero tenían que pagar sus impuestos porque Dios mismo así lo había establecido. No es asunto de que estemos o no estemos de acuerdo con un gobierno. Estamos llamados a respetar a los gobiernos y estamos llamados a pagar nuestros impuestos. Los creyentes estamos llamados a respetar las leyes y a pagar nuestros impuestos como corresponde. Es a través de los impuestos que se construyen carreteras, como les decía, edificios públicos. A través de los impuestos se pagan los sueldos de los trabajadores públicos. A través de los impuestos se establecen ayudas sociales que los gobiernos establecen para la gente más necesitada. Entonces, nosotros como creyentes no estamos exentos de cumplir los impuestos, porque somos beneficiados, porque hacemos uso de los servicios públicos y porque damos testimonio de que somos hijos de Dios y que Dios nos provee lo suficiente para pagar los impuestos. Dios nos provee lo suficiente para vivir, para sostenernos, para dar nuestros diezmos y para dar nuestros impuestos. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia nos da a entender en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Todo lo suficiente quiere decir para cumplir con todas nuestras responsabilidades, tanto como padres de familia en el hogar, nuestras responsabilidades de los pagos que tenemos que hacer mensualmente o quincenalmente, como quiera que sea, pero a la vez Dios nos provee para pagar nuestros impuestos y para dar nuestros diezmos. Dios nos provee, es promesa de Dios. Y aún más, dice la palabra de Dios, para que abundéis para toda buena obra, para que vayamos más allá y aún ayudemos a los necesitados. Si es que somos hijos de Dios y si es que vivimos en obediencia a Dios, la palabra y las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida de tal manera que un creyente que es honesto con las autoridades y honesto con Dios, no le falta nada. En segundo lugar, debemos pagar entonces nuestros impuestos con fidelidad. Debemos pagar nuestros impuestos con fidelidad. La mayoría de nosotros venimos de países donde, si bien se cobran impuestos, los mismos no están lo suficientemente regulados, además de no tienen sistemas eficientes de cobro como en Estados Unidos. Y entonces la gente se le hace más fácil eludir los impuestos. Además de eso, aunado a la corrupción de los gobiernos y que el dinero no se emplea correctamente, el dinero de los impuestos en lo que se debería invertir, muchos se agarran de eso para no pagar sus impuestos, para no ser correctos delante de Dios y delante de los hombres. Se sienten como que no tienen obligación de pagar sus impuestos. Pero por eso Jesús nos recuerda a través de esta enseñanza que debemos de dar al César lo que pertenece al César y a Dios lo que pertenece a Dios. No dice si te cae bien el gobierno, si el gobierno no es corrupto. No, dad al gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios. No es lo mismo en los países desarrollados que en los países latinoamericanos. En los países desarrollados, como en Estados Unidos, hay gobiernos más honestos, hay más honestidad. Cuando menos en la mayoría de los casos, los líderes políticos son personas más o menos confiables, donde el gobierno cumple con los beneficios para la seguridad social, para el bienestar de la economía y de la población. Pero vamos a ver un cuadro donde vemos ejemplos de algunos países nada más respecto a los impuestos
sobre la renta o el income tax, como se le llama, para que veamos la diferencia que hay en algunos países respecto al cobro de estos impuestos. Vemos ahí que aparece, no están todos, hay países donde cobran más, como Suiza, que es uno de los países donde se cobra más por impuestos, pero también la población gana mucho más, el promedio de ingreso por persona es mucho más grande. Pero veamos aquí, tenemos Dinamarca, ahí se cobran de impuestos sobre la renta o sobre ingresos entre el 35 al 55%. O sea, el que menos gana paga el 35% de impuestos y el que más gana paga el 55%. O sea que una persona fácilmente paga más de la mitad de lo que recibe de impuestos, como está establecido en Dinamarca. Pero el promedio de ingresos anual, el promedio de ingresos anual por persona es de 68.360. O sea, unos ganan menos, otros ganan más, pero el promedio es 68.360. En España es un poco diferente. En España los impuestos van del 19% al 45%. Los que ganan menos, 19%, los que ganan más, 45%. Pero el promedio de salario anual es muy bajo comparado con el de Dinamarca. Es de $30.805. Todo esto está en dólares. Luego tenemos remarcado Estados Unidos, que es el país que nos interesa porque es el país donde vivimos y donde tributamos impuestos. El impuesto también es variable del 10% al 37%. El que paga menos paga el 10%, el que paga más paga el 37% de impuestos. Pero el promedio de ingresos en Estados Unidos es de $69.717 anuales. Unos ganan menos, otros ganan más. Nada más para que se formen una idea. La mayoría de nosotros que estamos aquí pagamos el 10% o un poquito más, quizás hasta el 12, 15% de nuestros ingresos por lo que ganamos. Entonces, esa es la realidad aquí en Estados Unidos. Israel, me interesó Israel porque en Israel los impuestos eran altos y ahora me doy cuenta que siguen siendo altos. En Israel quizás quedaron desde Salomón, ¿verdad? No sé. Pero dice que es del 19 al 50%. Del 19 al 50%. Israel es un país que invierte mucho dinero en su defensa, en el ejército. Y parte de ese gasto es cubierto obviamente por los impuestos. Por eso los impuestos son altos. Pero también el promedio de ingresos anual de cada persona o cada familia es alto, de $55.140. México, ¿aló? México. El país de México cobra el 1.92. A los más pobres les cobra poquísimo y a los más ricos les cobra hasta el 35%. Del 1.92 al 35%. Pero el sueldo promedio de México es de $10.820 al año. Pues compárenlo con Estados Unidos y compárenlo con Dinamarca. Por eso es que nos venimos para acá, ¿verdad? Digan amén. Guatemala. Guatemala es uno de los países que menos impuesto cobra. Es del 5 al 14%. O sea, el 5% los que menos ganan, el 14% los que más ganan. Pero sus ingresos anuales son de $3.550 al año. $3.550, perdón, $5.350 al año. Y unos todavía ganan menos que eso. Póngase a pensar. En El Salvador es chiquito, pero les gusta cobrar. El Salvador paga del 25 al 30%. El que menos paga el 25% de impuestos, al 30% los que más pagan. Y el sueldo en El Salvador al año es de $4.720. Poquísimo.
Entonces vemos, y todavía hay gente que gana menos que eso. Y esas son las condiciones. Por eso puse países desarrollados y países pobres como nuestros países, para que veamos la diferencia. Pero que todos cobran impuestos, todos cobran en porcentajes y en condiciones diferentes. Ahora bien, adicionalmente al impuesto sobre la renta o al income tax o al impuesto sobre ingresos, pagamos muchos otros impuestos nosotros también. Como les decía, algunos ni cuenta nos damos. Usted va al súper y compra un elote, compra una comida y paga impuestos. Se lo cobran en la caja. Lo que pasa es que el precio, cuando usted ve el producto, dice, cuesta tanto, cuesta tanto, y va allá, pero allá le sale más ya en la caja, porque le incluyen los impuestos. Uno ni cuenta se da, uno solo paga. Pero ahí, ese es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, en algunos países se llama así, IVA, impuesto al valor agregado. En Estados Unidos también existe, es lo que pagamos cada vez que vamos a un restaurante y comemos, pagamos impuestos. Usted sabía o no lo sabía, pero el impuesto es una realidad. También por todos los servicios que adquirimos pagamos impuestos. Todos los impuestos están regulados. Por lo general 7.5% es el impuesto al valor agregado en Estados Unidos. En otros países es diferente. En Guatemala es el 8%, en otros países es diferente, no sé. Pero aquí en Estados Unidos es el 7.5%. La gasolina, cada vez que compramos gasolina, pagamos impuestos. Y les tengo una noticia. California es el impuesto más caro en Estados Unidos, junto con Pensilvania, de impuestos. En Pensilvania pagan el 52 centavos por cada galón. En California pagamos menos, 51 centavos por cada galón. Entonces, si usted compra 10 galones, está pagando $5 de impuestos cada vez que le echa gasolina a su carro, además de los otros impuestos. Porque el problema en California tiene algunos otros impuestos que tienen que ver con el ambiente y algunos otros aspectos. Por eso la gasolina es más cara. En Texas el impuesto es de 20 centavos por galón. Entonces ahí la diferencia de precios. Pero no tienen el clima que nosotros tenemos. Así es que no me vengan solo con una parte de la historia, ¿verdad? Entonces, los que tienen propiedades, los que tienen casa propia, pagan un impuesto anual por esa propiedad, que se llama el impuesto sobre la propiedad. En todos los países existe ese impuesto que se paga también anualmente, que es el impuesto sobre la propiedad. En Estados Unidos, el impuesto sobre la propiedad es el 1%. 1% del valor de la casa, usted lo tiene que pagar cada año. Si su casa vale $500,000, 500,000, quiere decir que usted paga $5,000 cada año. Cada año tiene que pagar $5,000 de impuesto. Por supuesto, ahorita ya no hay casas de 500,000, ¿verdad? Si su casa vale más, pues obviamente tiene que pagar más. Pero para que tengan una idea, esta propiedad de la iglesia que el Señor nos concedió, tendríamos que pagar, de acuerdo al valor estimado de esta propiedad, tendríamos que pagar anualmente $50,000. $50,000 solo por impuesto de la propiedad. Afortunadamente en Estados Unidos, en algunos otros países, no en todos, pero en Estados Unidos existe una ley que exonera a las entidades no lucrativas, o sea, corporaciones no lucrativas o corporaciones religiosas, las exonera del impuesto sobre la propiedad si el edificio está dedicado exclusivamente para uso no comercial, para uso religioso o para un uso totalmente social. Entonces nosotros somos librados de ese impuesto. Cada año yo como pastor tengo que hacer una declaración ante el condado de Orange de que este edificio se utiliza exclusivamente para fines
cristianos o religiosos. Y tengo que firmar y llenar una serie de información para evitar ese impuesto anual. Cada mes de enero, febrero, ahí estoy esperando que me llegue el formulario, porque si se me pasa tendríamos que pagar $50,000 de impuestos. Lo que no podemos dejar de pagar es la hipoteca, el pago del edificio. ¿Aló? Hermanos que no pagan impuestos, hermanos que no pagan diezmos, les cuento que pagamos miles de dólares mensuales al banco por este edificio. Gracias a Dios que hay muchas familias fieles y muchos hermanos fieles con sus diezmos. Pero es bueno que lo sepan los que no pagan también, ¿verdad? Además de todo eso, cuando vamos a comer a un restaurante, pagamos el precio de la comida y pagamos impuestos. Amén. Además de eso, nos piden propina, que ya no es voluntaria. Ya siente uno que le registran hasta lo que tiene para ver si pagó la propina, ¿verdad? Y la propina en Estados Unidos ha subido. Ahora es del 15 hasta el 25%. Algunos ya no ponen ni el 15, ponen el 18. Del 18 al 20% para arriba. Entonces, todo eso lo pagamos. Todo eso lo pagamos porque no lo cobran y a veces ni cuenta nos damos. En una ocasión, una familia cristiana fue a un restaurante. Pidieron comida y después de que comieron, el padre de familia dijo, bueno, tenemos que dar la propina. Y entonces un niño, el hijo, le preguntó, papi, ¿por qué tenemos que darle propina? Bueno, tenemos que darle propina a la muchacha por el servicio que nos ha prestado. Oh, ¿y cuánto le tenemos que dar? Le tenemos que dar el 15%, dijo el papá. Y luego el niño, usted sabe cómo son los niños, ¿verdad? Le dijo, ¿y el servicio que Dios nos da no es más que el que nos da esta señora? Sí, le dijo. ¿Y por qué a él solo le damos el 10%? ¿Aló? Bueno, eso es solo para los que dan. En Estados Unidos, no solo tenemos un sistema eficiente de cobro, tenemos un sistema eficiente del uso de los impuestos. Tenemos las mejores carreteras y los mejores sistemas viales del mundo. Cuando usted viaja a otro país, cualquier país que viaja, cuando usted regresa, dice, no hay como Estados Unidos. No hay como la amplitud, la comodidad, la libertad que aquí hay para andar en las carreteras. Tenemos los mejores sistemas de transporte en el mundo. ¿Cuántos aquí usan el transporte público? Esos buses grandotes que dice OCTA. Orange County Transportation Authority. Eso quiere decir OCTA. Y son los buses grandotes. ¿Usted cree que ese bus se paga con 2 o 3 pelones que van allá adentro? Cada vez que yo miro un bus, hay 2, 3 y mucho 4. ¿Ustedes creen que ese bus se paga con esos $2 que da cada uno? No, los pilotos ganan muy bien. El aire acondicionado que tienen, usted solo entre, que rico el aire acondicionado. Y luego la gasolina, los gastos de mantenimiento. Ese es un servicio público. Eso no existe en nuestros países. Ahí hay que pagar y hay que sufrir. Pagar y sufrir. Porque allá o se va en guagua, o se va en camioneta, o se va en bus, o se va en pecera, o se va en lo que sea. Y va bien apretado y tiene que pagar. Usted ve cómo van apretados. Dice, aquí me voy a escapar, no voy a pagar. Cuando siente, le llega la mano del cobrador. No lo deja. Tiene que pagar y con todos los riesgos que eso conlleva. Y si va en el metro, por ejemplo en México, cuando usted sube al metro, el precio que usted paga incluye que lo toquen, incluye el riesgo a que lo asalten. Está incluido en el precio. Los gobernantes en Estados Unidos
Podrán ser políticos y podrán tener sus problemas, pero son personas confiables y si no la ley también les cae a ellos, ¿verdad? De una manera especial. Pero podemos confiar de alguna manera en los gobernantes y tenemos muchos servicios sociales que hay en este país que son una bendición para nosotros. Entonces, además de eso, el IRS, que es la agencia que se encarga de recaudar los impuestos, hace reembolsos y hay diversas razones por las cuales pueden haber reembolsos, pero las dos razones más comunes son lo que cuando usted paga impuestos de más por alguna razón o le cobran de más mensual o paga de más, y cuando usted hace su declaración el gobierno le devuelve lo que le pagaron de más. Y la otra razón es cuando usted tiene dependientes, hijos que dependen de usted o personas discapacitadas que dependen de usted. El gobierno le da una cantidad por cada hijo y usted es bendecido y beneficiado con esos ingresos. Dicho sea de paso, esto solo para que aprovechen la información, ¿verdad? Cuando usted recibe reembolso del gobierno, es equivalente a un ingreso, porque es una forma de equilibrarle y ayudarle con su sueldo, con sus ingresos. Entonces tiene que diezmar de eso, porque es un ingreso. La Biblia dice que de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero déjeme decirle algo. Los meses de febrero y marzo son los meses donde la gente hace su declaración de impuestos y recibe reembolso. Muchos reciben reembolso y sin embargo los meses de febrero y marzo son los meses en que menos dinero ingresa de diezmos a la iglesia. Cuando debería ser más es cuando menos ingresa, porque no somos íntegros. Esto es aparte, esto no tiene que ver con lo que yo gano y vámonos a la bolsa. Y no sabemos que es parte de la bendición de Dios y que de lo que Dios nos da tenemos que dar nuestros diezmos. Digan amén, hermanos, anímenme. Aún así, con todos los beneficios que hemos hablado, mucha gente trata de evadir sus impuestos o mienten para que el gobierno les dé de regreso de más. Tarde o temprano lo van a agarrar, se lo cuento. Aquí como buen amigo, no siga mintiendo porque no es bueno, porque usted es hijo de Dios. Pero también porque lo van a agarrar y le van a sacar hasta lo que no debe. Aquí un hermano que trabajaba, recibía sueldo de la iglesia, ya no está, por cierto, por eso lo puedo decir, le cayó el IRS. Y cuando vino la carta, porque yo recibí la carta del IRS, me dio vergüenza. Me dio vergüenza porque un hijo de Dios y uno que es pagado por la iglesia, que no paga impuestos, da pena, pues da vergüenza, porque debemos ser ejemplo. Lo predicamos, lo cantamos, lo decimos, pero cuando se trata de dinero, hermanos, ahí se ve la verdadera fidelidad de la gente, la verdadera integridad, la verdadera honestidad. Yo sé que no iban a haber amenes, pero gloria a Dios. Me tengo que animar yo solito. Independientemente pues del país en que vivamos, debemos cumplir fielmente con nuestros impuestos. Como dice Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ese es un hijo de Dios, el que paga lo que le corresponde a cada quien. En tercer lugar, debemos dar nuestros diezmos con fidelidad. Podríamos decir con integridad, podríamos decir completos, pero dejémoslo ahí. Debemos dar nuestros diezmos con fidelidad. Como les dije, la pregunta de los judíos era únicamente por los impuestos, pero Jesús le añadió los diezmos porque sabía los sinvergüenzas que eran. Y por eso les dijo, no solo les recuerdo que tienen que pagar impuestos, pero también tienen que pagar diezmos. Den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que es de Dios. Los hijos de Dios tenemos un doble deber.
pero en realidad deberíamos de llamar una doble bendición. Porque por un lado tenemos un Estado que nos protege como ciudadanos en este mundo, y a la vez hay un Dios que nos protege y nos bendice como ciudadanos del reino de Dios. Tenemos una doble bendición. Los que no conocen a Dios, no saben de los diezmos, no les interesan los diezmos y obviamente no dan diezmos. Porque no conocen a Dios. Porque no viven bajo la protección de Dios. Porque no viven bajo la bendición de Dios. Porque no han recibido y no han sentido la bendición de Dios en sus vidas. Por eso no diezman. Pero nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido la bendición de Dios. Hemos visto la mano de Dios. Hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestros trabajos. Como Dios nos ha bendecido. Porque el cristiano es bendecido por Dios. El cristiano, Dios le da gracia cuando tiene una entrevista de trabajo, cuando tiene una situación difícil. Dios está en medio de nosotros para bendecirnos, para apoyarnos, para socorrernos, para auxiliarnos y para proveernos. Por eso vivimos agradecidos con Dios y por eso, por agradecimiento, damos para la obra de Dios. Dios estableció los diezmos para que sus hijos se comprometieran y participaran en la obra de Dios en este mundo. Y los que lo hacen, Dios le da promesa de bendición. El gobierno nos amenaza aún con la cárcel si no pagamos los diezmos. Y Dios nos dice, paguen los diezmos, yo los quiero bendecir. Yo quiero que tengan lo suficiente para vivir, para satisfacerse, pero también para cumplir con sus responsabilidades sociales y espirituales. Malaquías 3:10 dice, leemos la Nueva Versión Internacional: traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébeme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme. Quien no prueba al Señor pagando sus diezmos, los que no lo hacen, no creen en el Señor, no le tienen confianza, no le tienen fe, no lo aman ni aman su obra. Les da igual, les da igual. Si hay dinero para pagar la hipoteca de la iglesia, si hay dinero para pagarle a los misioneros que están haciendo su trabajo en el mundo, si hay dinero para enviarle a los pastores que están en las obras que tenemos en México, si hay dinero para los sueldos de los que viven de la iglesia, como los pastores y los que trabajan aquí en el templo, porque no aman la obra de Dios. Y eso es triste, porque son bendecidos y beneficiados con la obra de Dios. El único problema y la gran diferencia es que los impuestos son obligados. Los diezmos no, los diezmos son voluntarios. Son producto de una conciencia que hay en nuestras vidas y por eso lo damos con agradecimiento, con alegría y voluntariamente, como dice la palabra de Dios. Como mostramos anteriormente, los impuestos varían en cada país y es según lo que gana cada quien, lo que cada quien recibe, eso es lo que dan. En la mayoría de países, como lo vimos en la gráfica, el impuesto sobre ingresos es variable. El único país, o cuando menos que yo sepa, donde el impuesto es estándar es en Suecia. Ahí cobran el 25% a todos, parejito. Yo creo que un solo porcentaje es lo más justo, que todos paguen lo mismo. Y eso es el 10%. Eso es el diezmo. Lo mismo da el que gana $100 a la semana como el que gana $1,000 a la semana. ¿Cuánto dan cada uno? El 10%. Esa es la justicia de Dios. Y es la justicia para nosotros. Si yo gano muy poco, si trabajé solo una semana y no trabajé 3 semanas más, pues solo de esa semana tengo que dar mis diezmos. Y eso es lo que debemos aprender los hijos de Dios, a dar de corazón, pero a dar con integridad.
Las leyes y los gobiernos humanos prometen protegernos y prestarnos los servicios necesarios para nuestro bienestar. Dios, en cambio, nos bendice, nos protege, nos prospera y nos provee aun cuando estamos necesitados. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Por eso damos voluntariamente. Dios no se queda con nada. Dios nos bendice. Dios nos demuestra a los que somos fieles cómo somos prosperados. Aquí hay muchas familias y hermanos en la iglesia que son fieles y han enseñado a ser fieles a sus hijos, porque la fidelidad se transmite como se transmite la infidelidad. Los hijos se saben y los hijos se dan cuenta si somos fieles. Los hijos saben si oramos o no oramos, si buscamos a Dios o no lo buscamos. Los hijos lo saben. Los hijos saben si somos fieles en nuestros diezmos. Y si tú eres fiel y le enseñas a tus hijos a ser fieles, tus hijos serán bendecidos. Como dice la palabra, dice, serán prosperados. Y está hablando de una prosperidad económica. Dios quiere bendecirnos. Quizás tú tengas lo suficiente, tengas negocio o tengas un buen sueldo y digas, no, yo no doy diezmos, si estoy bien. ¿Sabes una cosa? No sabes lo que te estás perdiendo. Te estás perdiendo una bendición que va a redundar en tus hijos, que va a redundar en tu familia más adelante. Y no sabes cuando vengan los problemas. Como decía una hermana hace poco, decía, no, yo no dejo de dar mis diezmos porque hubo un tiempo que no los di y me fue mal. No, yo no quiero que me vuelva a ir mal. Y desde que soy fiel con mis diezmos, Dios me ha bendecido y nada me ha hecho falta. Dios no se queda con nada. Dios nos bendice y nos prospera por lo que damos, aún de los diezmos, aún lo que damos para los niños en Guatemala y en El Salvador, lo que damos para Egipto. Dios no se queda con nada. Estaba contando en la mañana una hermana, es decir, una hermana que viene al servicio de la mañana, me estaba contando hace algunas semanas que en una ocasión en la célula estaba el hijo menor con ella. Y por alguna razón, a la hora de la ofrenda, el hijo menor agarró la bolsa de la mamá. Ustedes saben cómo son algunos hijos salidos, ¿verdad? Agarró la bolsa de la mamá y le dijo, mamá, ¿cuánto vas a dar de ofrenda? Pero le dijo eso después de ver lo que tenía. Vio los billeteos que tenía. Y le dijo, tanto. Le dijo, no, aquí tienes uno más grande, le dijo. Aquí tienes uno más grande. Y lo sacó. Y la mamá se le quedó viendo. Y así con más pena que gloria le dijo, bueno, como quien dice, ¿verdad? Esto será de Dios, pero ¿qué otra, verdad? Y el niño dio el billete de $100. Lo dio. A los 2 días se acercó una patrona y le dijo, mira, tengo un regalito para ti que lo tengo guardado. $400. A los 2 días. Dios le devolvió 4 veces lo que había dado. Prueba a Dios. Prueba a Dios. No digo que seas gamonal, no. Cumple tus diezmos. Sé fiel con tus diezmos. Y eso es suficiente para que Dios te bendiga. No te pierdas la bendición. Un creyente no tiene por qué andar tronándose los dedos para juntar para la renta. No tiene por qué andar en esos problemas. Si es fiel a Dios. Es que hoy muy poco trabajé, solo una semana. Pues diezma de esa semana. Pero el problema es que el diablo nos tienta. Ahora no puedes, ahora gastaste mucho. Dios sabe tu necesidad. Claro que Dios sabe su necesidad. ¿Sabe qué hizo Dios con una mujer viuda, abandonada, en tiempo de escasez y de sequía y de hambruna? Elías, el siervo de Dios, fue con la viuda de Sarepta y le dijo a la viuda, prepárame algo de comer. Y la viuda le dijo, no tengo. Bueno, sí tengo un poco de harina y un poco de aceite. Pero lo único que me queda es para hacerme una torta y hacerle una torta a mis hijos, comer por última vez, porque es todo lo que tenemos. Y después nos espera la muerte. Así le dijo él. Está bien, le dijo Elías. Haz la torta, usa la harina
y usa el aceite, pero dame de comer a mí primero. Porque si me das de comer a mí primero, no te faltará, ni escaseará, ni el aceite, ni la harina. Y la mujer le creyó y le dio primero a Elías. Dale primero a Dios y vas a probar la bendición de Dios. No digas, tengo que pagar esto. Dios sabe que tengo esta deuda. Bueno, hay deudas que tenemos por falta de sabiduría. Pero aunque reciba poco y aunque tenga deudas, dé primero sus diezmos y Dios lo va a bendecir de una manera especial. Dice que ni la harina ni el aceite escaseó. Milagro de Dios. Mientras otros morían, la viuda permaneció con sus hijos por su obediencia a Dios. Dios nos provee. Los hijos de Dios no debemos dar por obligación. No debemos dar por calmar la conciencia. Porque hay hermanos que no son fieles. Dan un mes sí, un mes no. 2 meses sí y otros 2 no. O dan menos de lo que ganan. Y lo hace, bueno, ya cumplí, ¿verdad? Y uno dice, no, uno sabe que no cumplió. Uno sabe que no cumplió. Porque no es posible que una familia con esa cantidad de dinero, si eso que da es el 10%, no le alcanza ni para la renta. Hay cuestiones demasiado lógicas como para querer engañar a Dios con cantidades. Hay quienes deciden dar una cuota y dan una cuota. Y eso no es lo que Dios estableció. Dios estableció el 10% de todo lo que recibimos. Y lo debemos hacer con gozo, como hizo David. En 1 Crónicas 29:3 dice, además de esto, dice David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, porque tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Dónde tiene su afecto? ¿En el banco? ¿En el bolsillo? ¿En la compra de cosas? ¿En ahorrar dinero? ¿O tiene afecto por Dios? ¿Tiene afecto por la casa de Dios? Dios es un Dios justo. Dios estableció los diezmos porque hay gente que le gusta dar cuando quiere, pero no es así. Hay gente que da y uno le pregunta después a las personas, por alguna razón hay que hablar con ellos, y ellos le dicen, mire, no me dieron el vuelto y cuánto era, y uno empieza a sacar conclusiones de que dieron una ofrenda o dieron su diezmo y no pusieron sus datos en el sobre, porque hay que poner los datos y la cantidad que uno da. Y entonces, mire, pero en el sobre no hay nada, solo está el dinero, pero no dice nada. No, es que yo doy solo así. No lo haga así. Porque los que dan así no quieren que sepa que a veces da y a veces no da. Y que son más las veces que no da que las que da. Pero los que ponen su nombre, ponen fecha, se sabe uno si dan semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Y ahí se ve parte de la fidelidad de los hermanos. Pero es por amor a la obra de Dios. Porque amamos la obra, porque queremos que siga adelante, que el evangelio siga siendo anunciado a todo el mundo. Porque cuando dice para que haya dinero, traigan los diezmos al alfolí. En el otro pasaje dice, traigan los diezmos a la tesorería de la iglesia. Es porque la iglesia necesita pagar sus responsabilidades, porque estamos en el mundo y en el mundo tenemos que predicar el evangelio. La iglesia tiene responsabilidades. No les puedo decir exactamente la cantidad, pero pagamos miles mensuales por la hipoteca al banco de este edificio. Pagamos la luz, pagamos incluyendo el aire acondicionado para que usted esté cómodo aquí, porque si no, algunos ya estarían pero desesperados. Pero hay que pagar el aire y hay que pagarlo, no es gratis.
Y así cada cosa en la iglesia es pago. La limpieza, todo lo que se hace en la iglesia hay que pagarlo. ¿Y con qué se paga? Con los diezmos. Por eso yo bendigo a los que son fieles. Yo digo, Dios mío, que no les falte trabajo, que no les falte salud, que haya lo suficiente en sus alacenas, en sus casas, en sus cocinas. Bendícelos, muéstrale, Señor, que tu palabra se cumple cuando dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. En 1 Corintios 29:14, David dice: ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En última instancia, los creyentes sabemos que todo lo que nos viene, viene de Dios. Y que todo lo que damos es de lo que Dios nos da. Pero cuando una persona no da diezmos o no es fiel, le está diciendo a Dios: esto no me lo diste tú. Lo siento, esto me lo gané yo. Esto me costó a mí. Por eso no te doy. Qué triste, pero es una realidad. Aunque no hayan amenes, es una realidad. Con muchas personas que no tienen un corazón amoroso ni genuino para Dios. Los diezmos los dan los que aman a Dios, los que aman su obra, los que están agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas y reconocen que todo lo que tienen viene de Dios. Por eso dan voluntariamente, dan con agradecimiento y dan con alegría. Pero también los impuestos los debemos dar con algún grado de satisfacción, porque somos bendecidos de estar en este país. ¿Aló? Somos bendecidos de estar en este país. Y parte es porque el gobierno cumple con sus impuestos, con el dinero que recolecta. Génesis 28:22. Jacobo, hablando con Dios, le dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres, no de lo que me quedara, no de lo que yo pienso, no después de tales gastos, no, de todo lo que me dieres. Cuando yo aprendí esto, entonces recibía mi sueldo y lo primero que hacía es hacer el cheque de los, antes de cualquier pago, antes de cualquier gasto, primero los diezmos, agradecido con Dios. Y Dios nos ha bendecido. Y le hemos enseñado a nuestros hijos. Yo quiero decirlo para la gloria de Dios. Nuestros hijos están bendecidos en sus trabajos de una manera maravillosa. En sus trabajos ganan más que su papá, pero yo me gozo. Yo bendigo a Dios porque sé que es producto de la bendición que nosotros les hemos enseñado a través de nuestra fidelidad. Yo crecí, escuche bien, no tengo vergüenza en decirlo, yo crecí de los diezmos. Mi padre era pastor, yo vivía de los diezmos, yo comía de los diezmos, yo me vestía de los diezmos. Yo no tengo problema en dar diezmos, yo no tengo problema. Y cuando ya me hice grande, me hice profesional, llegué a tener mi propia empresa de construcción. Yo les puedo enseñar los edificios que yo hice antes de venirme para acá. Mi empresa de construcción, era profesor titular de la universidad, con el sueldo más alto que un profesor puede tener. Sin embargo, Dios me dijo: vas a seguir viviendo de los diezmos. Y dejé mi trabajo. Y dejé mi profesión para seguir viviendo de los diezmos. Bendito sea su nombre. Y Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Y ahora tenemos cosas que
con mi sueldo, con mi trabajo y con todo lo que ganaba no podía tener. Dios es fiel. Dios te recompensa. Dios te recompensa. Dios quiere bendecirte, prosperarte y recompensarte. Pero lo único que tienes que hacer es serle fiel a Dios. Ser fiel delante de los hombres y delante de Dios. Jesucristo nos dio ejemplo. Dice Lucas 2:52, dice, y Jesucristo crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Es decir, para con la ley de los hombres. Dios nos quiere bendecir, por eso nos habla. Fue Dios entonces el que estableció a las autoridades y los gobiernos. Los debemos respetar, debemos orar por ellos y debemos pagar nuestros impuestos. Pero los creyentes, además de ser ciudadanos en algún país del mundo, somos sobre todo ciudadanos del reino de Dios. Y nuestra misión es extender el reino de Dios en este mundo a través de la iglesia. Por eso damos los diezmos a nuestra iglesia, para que el evangelio siga siendo predicado hasta lo último de la tierra. Póngase de